Sí, bueno, pues vamos a inglés, tema 4. Empezamos hoy el tema 4. A ver si me deja. Pues no me deja. Bueno, vamos a bajar así. Y empezamos el tema 4. Y en el tema 4, no sé si algo dije un poco, refería así de pasada la semana anterior, acerca de ese present simple, que es bastante importante. Es un contenido que vamos a empezar hoy y que la semana que viene lo continuamos también. Pero antes de estudiar el present simple, vamos a llenarlo un poco de contenido con un vocabulario. Y a eso vamos en este primer apartado. Vamos a hablar bueno, estamos Unit 4, dentro de Theory and Resources, vamos bajando, hasta llegar a la cuarta entrada de ese apartado, que dice Vocabulary Common Verb for Daily Actions. ¿Por qué quiero ver esto antes de que nos metamos con el Present Simple? Luego, y lo voy a decir, lo voy a repetir un montón de veces. El presente simple es el tiempo, un tiempo verbal, que se utiliza cuando en inglés queremos decir una acción que ocurre normalmente, habitualmente, a diario, semanalmente, es decir, un hábito, ¿vale? Y en el present simple podemos utilizar cualquier verbo. Hasta ahora habíamos estudiado el verbo to be, habíamos visto algo del verbo have got. A partir de ahora vamos a poder utilizar en presente cualquier verbo. Pues vamos a estudiar unos cuantos verbos, es decir, aquí en este vocabulario yo os muestro, os doy un listado que está bastante bien, no hay ni mucho ni poco, está bien, de verbos habituales, common verbs, que se utilizan para acciones también comunes, que son diarias, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar ese vocabulario. Yo pincho aquí, me lleva a este enlace, a esta página, ¿no? de Educamadrid, donde tenéis siempre colgadas las fichas de vocabulario, donde podéis imprimirlas, descargarlas, etcétera, desde ahí, ¿no? Vale, la vamos a descargar para que se vea bien y vamos a revisar esos verbos. Es decir, básicamente lo que vamos a estudiar, verbos en inglés, un vocabulario de verbos en inglés. Algunos de ellos van a llevar también un complemento, no solo el verbo, porque forman una expresión, un sintagma verbal, ¿no? Es decir, no solo es levantarse o hacer, sino detrás llevarán, como digo, o un sustantivo o algún otro tipo de complemento, y todos juntos formarán una expresión, se utilizarán para indicar, como digo, una actividad común o habitual. Bueno, vamos a empezar. Get up es levantarse de la cama, ¿vale? Una vez que ya me he despertado y tal, yo digo, I get up, me levanto. Luego tenéis ahí varios con have, seguidos de un sustantivo. Y insisto, cuando yo tengo un verbo seguido en este listado, un verbo seguido de un complemento, todo ello forma una sola expresión, como si fuera una sola palabra. Have breakfast, desayunar. Have a shower, ducharse. Have a coffee, tomar un café. Do housework, hacer las tareas de la casa, ¿no? Do housework. Luego tenemos los verbos begin, que es empezar, y por ejemplo, pues yo puedo tener begin work, y a la hora, begin work at, por ejemplo, 8:30, a las 8:30. Y frente a begin, que es empezar, yo tengo finish o end, los dos significan lo mismo, que significa terminar. Entonces yo puedo hablar, como estamos hablando del trabajo, finish work o end work at 6:30. Terminar el trabajo a esa hora. Entonces, begin, empezar, finish or end, terminar. Go to work by bus, ir al trabajo en bus. Ahora hablaremos un poquito más de eso del by y demás. Have lunch, almorzar, tomar la comida del mediodía. Go to the gym, ir al gimnasio. Go shopping, ir de compras. Go home, irse a casa. Make dinner y have dinner. Es diferente, claro. Make dinner es preparar, hacer la cena, y have dinner, cenar, comértela, ¿vale? Make dinner, preparar la cena, have dinner, tomar la cena. Watch TV, ver la televisión. Y solo se puede decir así. En otros momentos del curso seguramente aparecerán bien en las actividades, bien en el vocabulario, otros verbos que se utilizan en inglés para hablar de ver o mirar, porque hay bastantes verbos, ¿no? En ese campo semántico. Pero para decir veo la televisión solo puede utilizar watch TV, watch television. No se puede utilizar otro.
Live in a flat, vivir, vivir en un piso en este caso. Listen to the radio, escuchar la radio. Listen to, escuchar, ¿vale? Es decir, el verbo escuchar es listen to. No listen to, no. Siempre que queréis decir escuchar algo es listen to y a continuación lo que escucháis. Es decir, yo no digo, ¿por qué digo esto? Porque es un fallo común que listen the radio. Porque en español no ponemos nada, es escuchar la radio. En inglés no, en inglés es listen to y luego lo que escuchas. Radio, to the music or whatever. Speak English, hablar inglés. Want a coffee, querer, ¿no? Un café. Have a dog, tener un perro. Like, gustar, en este caso, like cats, que te gustan los gatos. Work, trabajar. Work in a bank, trabajar en un banco. Study Spanish, estudiar español en este caso. Go to, pero ahora decir a un sitio específico. Go to English classes, ir a las clases de inglés. Need, el verbo need significa necesitar. En este caso, need a new car, o necesitar un coche nuevo. Have a bath, tomar un baño. Go to bed, acostarse. Fijaos que en inglés acostarse se dice irse a la cama. Go to bed. Read the newspapers, leer, en este caso los periódicos, the newspaper. Eat fast food, eat es comer. Fast food significa pues la comida rápida, ¿no? Drink tea, beber, en este caso beber el té. Drink tea. ¿Vale? Bueno, como veis, todos son expresiones y verbos que se refieren a acciones bastante comunes. En la siguiente ficha hay como dice extra notes, vamos a comentar algunos detalles, ¿no? Un poco más específicos. Por ejemplo, esto que he dicho antes del by. En inglés, cuando yo me encuentro con esa estructura que veis ahí, que es by, seguido de means of transportation, es decir, de un medio de transporte, el tren, el avión, el bus, el coche. Así es quiero decir, así es como digo yo en inglés, by más ese medio de transporte, lo que en español yo digo en coche, en avión, en el bus. Sheila goes to the beach by train. En español decimos Sheila va a la playa en tren. I always go to the shopping mall by car. Y yo digo en español, siempre voy al centro comercial en coche. Es decir, que lo que en español, insisto, decimos con la preposición en y luego el medio de transporte que sea, en inglés es by y ese medio de transporte. By car en coche, by plane en avión, by train en tren, by bus en bus. Con medios de transporte público, es decir, cuando hablo del taxi, hablo del bus, hablo del metro, subway, podemos utilizar también la siguiente estructura verbal, ¿no? Take y ese medio de transporte público. Coger, lo que en español decimos, coge el taxi, coge un bus o coge, pues es el verbo take, que es un verbo muy importante, un verbo muy común porque se utiliza muchísimo, más ese medio de transporte. Every day, Lisa takes taxi to go to her work. Todos los días Lisa coge un taxi, pero puede decir take a taxi, take a bus, take a subway. Medios de transporte públicos, con take y el medio de transporte. Para acabar, fíjate en el uso de to y el artículo de, que significa el, la, lo justo que antes en lengua hemos estado hablando de los artículos determinados, en las siguientes expresiones con go. Go es el verbo ir, y el verbo ir pues, va seguido normalmente del lugar al que se va. Pero cómo se une el verbo go con ese sustantivo que indica el lugar varía, depende. A ver, en la mayoría de las expresiones, en la mayoría de los casos, yo utilizo go, la partícula to, luego el artículo de, que significa, insisto, el, la, los, las, si no es igual para singular y plural, y luego el nombre. Esa es la mayoría de las ocasiones, eso, así es como lo utilizo. Go to the y el sustantivo que indica el lugar. Go to the gym, go to the cinema, go to my parents' house o go to the... ¿Vale? Hay algunas expresiones, tampoco pocas, pero algunas en las que solo utilizamos el to, que no utilizamos el de. Go to work, ir al trabajo. Go to school, ir a la escuela. Go to bed, irse a la cama. Y luego, y esta sí que es fija, cuando yo quiero decir ir a casa, irse a casa, como hemos visto antes en el listado, es go home. No hay nada en medio. Ni to, ni de, ni nada. ¿Vale? Go home. Entonces, go to the y una serie de nombres, go to y otra serie de nombres, y con go home, así, sin nada que medie,
entre el go y el home. ¿Vale? Como ves, no hay un listado, es decir, yo no te puedo dar un listado de estos sustantivos van con go to the, estos sustantivos van con go to, sino que es conforme vayan apareciendo en vocabulario, en ejercicios, en actividades, pues ahí se van estudiando y se van viendo. Por ahora ya se sabe que go to the gym, go to the cinema, pues eso va con el de, o go to work, go to school, go to bed, esos van solo con el to, etc. ¿Vale? Bueno, pues esto es en cuanto a los verbs, a las common verbs for daily actions. Ok, pues dejamos aquí.